Hola Steffi, bienvenida. Hola, ese, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, todo muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a hablar acerca de tu experiencia como emprendedora, así como profesional. Así que bueno, vamos a estar charlando y me gustaría que me cuentes acerca de tu desarrollo, de cómo fue, bueno, tu experiencia en todo lo que venís haciendo. Pero para empezar, quiero que me cuentes quién sos y qué haces. Bueno, soy Stephanie Odar. Hago muchas cosas, pero mi profesión es ser abogada. Me especializo en Derecho del Trabajo. Si bien mi espacio, que se llama Infotrabajo, tiene profesionales que abarcan otras áreas, la que más, digamos, hincapié hacemos y en la que yo particularmente me especializo es en Derecho del Trabajo. Eh, Esa es como la tarea principal de mi vida, se podría decir, entre otras cosas que obviamente hago, Muy bien. como ir al gimnasio, juntarme con amigos, leer, etcétera. Bien, una vida completa con todos los detalles. Sí, Muy con bien. todos los condimentos. Y te hago una pregunta, ¿siempre fuiste abogado? ¿Siempre supiste que querías ser abogada? Sí y no. O sea, cuando estaba en el secundario, cuando recién arrancaba el secundario, había pensado en estudiar medicina, Bien, eh, pero la verdad es que la carrera de medicina implica mucho esfuerzo, mucho tiempo, y yo también quería tener una vida, básicamente. Entonces, a los años, ponele tercero, ya había decidido que esa no era el camino para mí, eh, porque yo quería vivir también la vida de la edad que tenía, entonces era como que sabía que si me metía en medicina eso un poco había que resignarlo y no estaba dispuesta a eso. Y entre todas las opciones que había, me gustaba mucho la abogacía, la verdad. Quizás un poco motivada por, viste, las películas y todo eso que te venden un poco, que después cuando empezás un poco la profesión te das cuenta que eso es muy yankee y no tiene nada que ver con lo nuestro. claro. Pero bueno, sí, ya en tercer año ya más o menos ya sabía que me iba a volcar para el derecho. Perfecto, La verdad muy que bueno. pensé que iba a ser penalista, pero bueno, terminaron pasando cosas. Bien, lo mismo, ¿no? Y, ahí descubriendo cómo es realmente la forma de trabajo y todo. Sí, 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 está sí, sí. buenísimo. Sí, a medida que fui avanzando fue como que, bueno, terminé el secundario, me puse a estudiar, empecé el CBC y cuando arranqué la carrera, yo súper convencida de que iba a ser penalista, tuve una experiencia en la que fui a la cárcel con la facultad y esa experiencia no me resultó muy grata, entonces dije, este no es mi camino". Y al poco Claro. tiempo conseguí el trabajo mi primer trabajo, digamos, de esto, porque en realidad trabajar ya trabajaba desde los 17 años, y ahí me volqué un poco más al derecho del trabajo, digamos. Sí, siempre estuviste en relación de dependencia y bueno, ¿cómo había sido esa experiencia también? La verdad que no, sí, a ver, sí y no. O sea, yo terminé el quinto año, en realidad ya en quinto año ya estaba trabajando. eh, Quizás mis viejos no estaban en una buena posición económica y yo necesitaba trabajar porque necesitaba vivir y comprarme cosas y salir y tener la vida más cercana a lo que puede tener una persona de 17 años. Entonces a los 17 años empecé a trabajar en una agencia de autos como administrativa, iba al colegio a la mañana, a la tarde hacía tareas administrativas en esa agencia. Y ¿qué pasó? Cuando termino quinto año, empiezo primer año, esta agencia quería una persona jornada completa y yo tenía que ir a la facultad. Entonces, en ese entonces dije, bueno, dejé ese trabajo y me puse a emprender y me puse una empresa, digamos, de decoración para eventos con una Buenísimo. socia y esa fue, digamos, ese fue mi emprendimiento que me sostuvo, te diría, desde los 18 hasta los 23, que empecé a trabajar en un estudio jurídico, que fue mi primer trabajo más vinculado a lo legal, porque a mí lo que me pasaba es, yo Claro, empecé a estudiar a los 18. Estudiaba, pero trabajaba de algo que no tenía nada que ver. Cuando empiezo a avanzar en la carrera,
miro a mi alrededor y mis amigas de la facultad ya estaban trabajando en estudios jurídicos. Pero el problema es que los estudios jurídicos, lamentablemente, pagan muy poco. Y yo no estaba en una situación en la que podía darme ese lujo de trabajar muchas horas por poco salario. Entonces empecé a tirar búsquedas igual y justo en medio de esas búsquedas salió una que era bastante razonable, un trabajo registrado, pero fue ahí cuando yo fui a la entrevista de este trabajo y mi ex jefe, digamos, con quien estuve trabajando 8 años, me dijo en la entrevista, bueno, mirá que acá, yo le dije que quería ser penalista, porque en ese momento todavía estaba como ahí dando vueltas. Dice, mirá que acá hacemos derecho del trabajo. Y yo le dije, bueno, no importa. Y esa fue mi puerta a enamorarme del derecho del trabajo, Claro, porque empecé a entender de qué se trataba, encontré mi verdadera vocación en ese lugar. Y si bien pasé, como te dije, por otros trabajos antes de llegar a ese momento, que pude aceptar ese trabajo porque era bien remunerado y esas horas, que en ese momento el trabajo era de 6 horas, me permitía también mantener mi emprendimiento. Entonces, claro, y también me perfecto. permitía seguir estudiando, porque ahí me pasé ya a estudiar a la noche. Entonces, bueno, mi vida se convirtió en mucho trabajo y estudio, pero también con una parte de disfrute. Hubieron años en los que trabajé mucho, 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 no solamente en este emprendimiento, sino también en el estudio que conté. Y también había encontrado un tercer trabajo, entonces estaba como trabajando todo el tiempo, metiendo materias donde podía, bueno, remándola hasta Sí, que, bueno, me recibí. Ese es claro, a como full. el momento en el que esa etapa, digamos, de tanto sacrificio tiene como una recompensa, que igual es un papel, ¿no? Obviamente. Eh, y ahí sí decido romper un poco con todo lo que no tenía que ver con el derecho, como que abandono un poco mi emprendimiento, ya había dejado ese tercer trabajo que era en un salón de fiestas, lo dejo y me dedico, te diría, 2, 3 años a formarme de una manera un poco más intensa. Si bien yo ya Bien, venía en el transcurso de la carrera haciendo muchas tareas de abogado o tareas de abogada, sí, desde 2017, que fue el año que me recibí, al 2020, tuve como dentro del estudio, trabajando en relación de dependencia, muy intenso el crecimiento. Fue muy, muy, muy intenso, de mucha práctica, de estar, te diría, muchas horas trabajando, pero trabajando desde un lugar diferente. O sea, era como bien, trabajar, pero formándome también, porque hay una claro. parte de la profesión que la carrera no te da, obviamente, que es la práctica. Y la verdad que el caudal de trabajo que yo tenía era mucho, muchísimo, y eso me permitió después tomar las decisiones que me llevaron hasta hoy, ¿no? Un poco. Qué bien, qué bien. O sea que al estar en la práctica, más todo lo que venías estudiando y todo el movimiento que tenías, te permitió, nada, como que te permitió tener una dinámica más expansiva y crecer de otra manera. Sí, sí, Qué sí, sí, bien, qué sí, bien. sí, sí. Sí, Muy esos 3 bueno. años fueron de mucho, mucho, mucha intensidad. O sea, sí, te diría, sí, del 2017 al 2020 fue como muy, muy intenso, sí. Muy bueno. Y antes decías que estando en el estudio te terminaste de definir que elegías esta parte de abogacía más laboral. ¿Hubo Sí. algo en concreto que por ahí te haya llevado a eso o si no la forma de trabajo y el espacio o el ambiente en el que estabas? Mm, son dos cosas. La primera, creo, el haberme encontrado con personas que tenían mucha, mucha vocación y mucha profundidad, tanto, eh, tanto digamos, jurídicamente hablando, o sea, de contenido, y también en lo humano. Era un Bien, mix que a mí, por mi personalidad, era imposible que
que yo no me enamorara de esto que hago. Porque cuando vos te rodeás de personas que digamos que están en una sintonía, o sea, el estudio en el que yo trabajé no era un estudio en el cual se pensara en la plata, como hacen lamentablemente muchos colegas, o tuviera el foco en ver quién tira más de la soga. Realmente tuve la suerte de vivir una experiencia increíble, la verdad, lo cual valoro mucho, porque de verdad si no hubiera pasado por esos 8 años no hubiese podido llegar hoy Claro, o a la instancia que llegué, en donde las personas con las que yo trabajaba, el análisis de cada situación era profundo, no era, bueno, hagamos esto y lo resolvemos así. Eh, Había discusión, había diálogo, había intercambio. Entonces, todo eso hizo que obviamente me enganche mucho con este mundo del derecho del trabajo, sumado eh, a lo que el trabajo también significaba en mi propia historia, ¿sí? Que fue sostén, que fue lo que me permitió, digamos, avanzar en la vida en un montón de cosas, y también el darme cuenta que es un área al que todos nos compete. claro, O sea, quizás un divorcio, una herencia, por poner un ejemplo, un tema de familia, un tema penal, un tema de consumo, no le compete a todo el mundo. Pero el trabajo sí, porque no, son muy pocas las personas que no trabajan son quizás las que se jubilaron o las que no pueden insertarse en el mundo laboral, pero las que no pueden insertarse en el mundo laboral también les compete el trabajo, porque en algún punto están en búsqueda de ello. Entonces, también era mi posibilidad de que no exista ninguna persona a la que yo no pueda ayudar, ya claro. sea desde el punto de vista del trabajador como también desde el punto de vista del empresario. Porque el empresario, si bien es el empleador, digamos, es otra parte del derecho del trabajo, también trabaja, también está vinculado al mundo del derecho del trabajo. Entonces, indefectiblemente, esta era mi oportunidad o mi apertura para poder brindarle todo lo que yo había aprendido a cualquier persona. Muy bueno. Y sí, que sea algo más expansivo, ¿no? Que no quede solamente en resolver un tema y seguir, sino ir más profundo. Exactamente, sí, Qué bien, qué bien. la verdad que sí. Bueno, conociéndote, sé que también ayudás a otros niveles, ¿no? Porque no solo estás haciendo tu trabajo o haciendo lo que a vos te gusta desde lo legal, siendo abogada, sino que también estás con un refugio, ¿no es cierto? Sí, sí, estoy como voluntaria en un refugio de perros, de perros y gatos. Pues siempre decimos perros, pero hay Sí, gatos también. Y a veces rescatamos otros animales también. mira, Se han rescatado conejos, hámster, de todo tipo de bichos. Sí, ahí estoy, es muy reciente, estoy hace 6 meses, un poquito bien, menos, 5 te diría. Eh, y también es, digamos, es algo que obviamente se podría decir que es un trabajo no remunerado, ad honorem, pero bueno, en el que también obviamente tengo mucha vocación y me encanta. Sí. qué bien, qué bien, qué lindo. Y te hago una pregunta para tu día a día, o sea, hoy por hoy estás trabajando con Infotrabajo, donde bueno, es tu proyecto personal eh, y juntos también ahí trabajamos en base a tus objetivos y a lo que estás buscando, ¿no? ¿Hay algo que hagas en tu día a día que nada, que te permita o que sea tipo como un hábito que lo mantengas y que te ayude a alcanzar tus objetivos? Bueno, la verdad es que en esta experiencia que conté antes, de los 8 años en el estudio jurídico, trabajé bajo mucha presión y con un caudal de expedientes impresionante, te diría 400 expedientes, lo que generó que indefectiblemente, además de aprender a ser lo mejor abogada que puedo y aprender a formarme y aprender el intercambio y un montón de cosas, aprendí también lo que significa la gestión de la profesión, que eso tampoco te lo enseña la facultad. Es una pata muy importante el poder gestionarse y el autogestionarse y también gestionar en equipo.
Si Bien, bien hoy por hoy, en mi área, yo no estoy, digamos, con un equipo, si bien obviamente hay un equipo, como dije antes, que se ocupa de otras áreas, en mi área solamente en este momento estoy yo, y aprendí mucho a hacer religiosamente, ¿cómo le podemos decir? Una militar, o no me gusta la palabra militar, una soldada, digamos, bien, del papel. ok, Como que en ese sentido yo no me aferré para nada a lo virtual, yo no tengo agenda virtual, mira, tengo todo en papel, muy porque bueno, si bien obligatoriamente soy amiga de la tecnología, religiosamente tengo una agenda papel, está acá al lado mío, la que tiene horarios y la que tiene, obviamente dentro de los horarios, las cosas que están pautadas, que como por ejemplo nuestro encuentro, que es algo que uno pauta en un horario y sí o sí, sí se hace, y por debajo digamos, de la grilla horaria tengo como un espacio donde pongo tareas que tengo que hacer en el día, que quizás no es en un horario específico, y si es una tarea que sí o sí se tiene que hacer en ese día, me pongo un ítem que dice vence, como bien, saber claro, que es una tarea de ese día. ¿Por qué? Porque obviamente que hay tareas que se pueden cumplir en el día y tareas que quizás hoy no lo pude hacer, pero lo puedo hacer mañana. En ese caso, reagendo. Entonces, voy al día siguiente y vuelvo a anotar la misma tarea. A mí es una situación que me encanta el hecho de tachar la tarea. Realmente soy una militante de que eso genera endorfinas y por ese hecho es que yo no quiero tener agenda virtual. muy Obviamente bueno, que este es mi método, no es el método de todos, no existe un método perfecto. Si bien también sé que el doble control de todas las cosas que uno hace es súper importante, el doble control trato en la medida que puedo de hacerlo yo, porque obviamente en este momento estoy siendo yo la única cabecilla de todo lo que tiene que ver con el derecho del trabajo en Infotrabajo. Y creo que tener la agenda física es muy importante en mi rutina y en lo que yo hago todos los días. Después, independientemente de eso, tengo como cosas, por ejemplo, me pongo objetivos visuales, no sé, bien, un monto o algo que quiero destrabar, como que lo pongo en un papel. Generalmente me lo pego acá en la computadora y lo visualizo y lo visualizo y lo visualizo y esa es una práctica que hago hace 4 años y la verdad que me funciona, por eso la sigo haciendo. muy bueno, Eh, sí. Y para redes sociales, ahí es 100% digamos, espontaneidad. Creo que también eso espontáneo es un poco el sello también de Infotrabajo, de que sea como algo más desestructurado, sin que se pierda, obviamente, la importancia que tiene cada uno de los temas que tratamos de transmitir, ¿no? me Pero gusta, sí, me gusta lo que decís, o sea, me quedo con estas tres cosas que vas diciendo, primero lo de escribir o de anotar o de que sea físico, me parece súper importante y coincido con todo eso. Visualizar también, o sea, tenerlo ahí para poder verlo, imaginarlo, repasarlo, eso está muy bueno. Y ser espontáneo, es algo que quizás en redes sociales no se suele ver tanto o después se termina por ahí desenmascarando en algún punto, ¿no? Y nada, lo veo en tus redes en cuanto a cómo comunicas y cómo también después te comunicas con las personas, no solo en el video, sino en los comentarios, en tus charlas, en todo lo que vas haciendo. Y eso está bueno porque el ser espontáneo, el ser genuino, también genera una conexión que es más real, ¿no? O sea, la persona cuando se encuentra con vos no se encuentra con alguien distinto a la persona que vio en un video. Y hubo una sí, experiencia que me contaste que me gustó mucho, la del teatro con alguien de seguridad, si no me equivoco, que te habían reconocido. sí, 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 eso fue loco. En realidad, algo que no dije antes es cómo pasé de la relación de dependencia a crear Infotrabajo, Sí, que es, eh, yo estaba, bueno, trabajando en ese lugar, en este estudio,
y bueno, me había pasado algo personal, mi papá estaba mal, estaba internado y yo trabajaba en relación de dependencia, ¿no? En este estudio. Y mientras él estaba mal, yo estaba caminando a audiencias. O sea, en la semana él estaba mal y yo Sí, caminando, yendo y viniendo, tribunales, audiencias. En ese momento todavía no había pasado la pandemia. Esto estamos hablando noviembre, no, estamos hablando mayo de 2019. ok, Y ahí fue como que tuve el primer llamado a decir, esto no está bien, ¿no? ¿Y a qué hablamos? O sea, ¿qué digo cuando esto no está bien? Como era un llamado como a decir, che, hay cosas más importantes que el trabajo y no las estás claro, pudiendo soltar porque trabajás en relación de dependencia y tenés que cumplir. Si bien obviamente había un montón de consideraciones y todo, mi lugar en ese momento no era estar caminando a tribunales, yo tenía que estar en otro lado. Y ese hecho me marcó mucho y a partir de ese momento empecé a visualizarme yo trabajando sola, de manera independiente. Y en noviembre de 2019, porque obviamente todo tiene un proceso, todo nos lleva tiempo, empecé a tener algunos casos por afuera, digamos, de mi relación de dependencia, porque para que la gente que nos va a escuchar después, la relación de dependencia no es exclusiva, uno puede tener cuantos trabajos el cuerpo le dé, básicamente. bien, Eh, y empecé a tomar mis casos, todo, viene la pandemia. O sea, esto en noviembre, marzo 2020 llega la pandemia. Ya te diría que en diciembre de 2019 ya había empezado a hacerme algunas preguntas como, estaba sentada, me acuerdo, en la oficina y pensaba, che, esto que aprendí no lo sabe la gente en las redes sociales. Empecé como a hacerme esas preguntas. Marzo 2020, pandemia, y ahí dije, es mi momento para, ¿por qué es mi momento? Porque el universo conspiró para que a todos estemos en nuestras casas de manera claro, positiva, negativa, cada uno obviamente lo vivió como pudo. En mi caso fue, ahora tengo el tiempo para. O sea, el mundo paró y hoy con eso que el mundo paró puedo hacer algo distinto, que es generar contenido. ¿De qué tipo? De todo lo que aprendí en la facultad. Entonces empecé, ahí fue que abrí Infotrabajo y de a poquito, de a poquito, de a poquito, empecé a darme cuenta que en ese Instagram yo me mostraba de la manera que yo verdaderamente quería mostrarme. O sea, desde lo profesional, ¿no? claro. Estaba como despegando de la abogada que yo quizás era en el estudio, que quizás era un poco más formal, más, más formal, o sea, más desde una postura un poco más estructurada, ¿no? Entiendo, sí, sí, Mucha atención, yo atendía a muchas empresas, entonces era como otra visión. Bueno, la camisa era todos los días, hoy es una excepción, en general no tengo más camisa, eh, siempre estoy en jean. Para mí el jean antes es una cosa muy simbólica, pero a mí el jean era los fines de semana, la semana era toda la semana pantalón negro y camisa, y como que empecé a romper con esas cosas, y en el Instagram empecé a hablar como de una manera mucho más liviana de todo el derecho, como empezar a transmitir y contar un poco de qué se trataba. Y bueno, pasó el tiempo y en un momento dije, bueno, tengo que despegar de manera total. Y ahí fui, comuniqué mi decisión. Tardé 6 meses en irme porque yo, como conté antes, tenía mucho caudal de trabajo, hubo que acomodar. Bueno, traté de, digamos, dejar todo lo mejor que pude. Y en 2021 directamente ya estaba trabajando solamente de manera independiente. muy bueno, muy No me bueno. acuerdo no sé si me fui con la pregunta que me habías hecho de Eh, tema. no, pero está buenísimo porque es un proceso y es una duda que creo que todos en algún momento tenemos, ¿no? De decir, che, me está pasando que esto no me siento cómodo con esto, no es lo mío, no estoy conectado y bueno, nada, me gustaría hacer otra cosa o de otra manera, porque vos en realidad seguiste haciendo lo mismo, pero a tu manera, ¿sí? Lo mismo que Sí, decíamos antes, más espontáneo, ¿no? O sea, sí, no tan estructurado. sí, Qué sí. Creo bien, que un elemento importante cuando uno está, eh, a mí algo que me pasaba, que eso fue, digamos, lo que me detuvo mucho tiempo
dar el primer paso, yo tenía algunas personas en mi entorno que me decían, si vos no lees, no vas a crecer. Si vos no tal cosa, no tal otra. Y yo hice carne todo eso que me decían. Y eso Ok, hizo que yo perdiera confianza en mí misma. bien, Cuando yo me alejo de esas personas y empiezo a tomar perspectiva, esto pasa en la pandemia, ¿no? Justamente me alejo porque el mundo me llevó a retrotraerme, sí, empiezo a ganar confianza y suelto todo eso que había hecho carne, que en realidad eran cosas que me decían otros. claro, Y ahí empiezo a ganar confianza. Y creo que la confianza en uno mismo y tener el foco o la vocación verdadera en lo que uno hace, si uno tiene el foco en eso, después todo el resto viene. Cuando uno no actúa desde la desesperación, todo, esto es más esotérico, obviamente, ¿no? Pero el universo va a conspirar para que eso suceda. O sea, esto es una frase muy, muy trillada, que escuchamos un montón, que está en todos los portales y todo, pero si uno realmente se mete en eso, fluye. Lo que pasa es que a claro, veces adquirir confianza y poner el foco en la vocación, sea la que sea, ¿eh? No importa, puede ser tu vocación vender tuppers, sí, ¿sí? sí, Para que sí, la gente conserve mejor la comida. Puede ser cualquiera, no sé, la planta, ustedes en plan media ayudar a potenciar marcas, no sé, lo que sea. Si vos tenés el foco puesto en que disfrutás lo que haces desde la vocación y confianza en sí mismo, uno puede presentarse hacia el mundo de otra forma, ¿no? exacto, exacto, Cuando uno lo hace desde la desesperación, digamos, desde otras emociones, eso también se traslada. Y el universo te va a contestar eso también. Yo no creo en Dios, creo en el universo, y por eso lo menciono, pero porque empíricamente hablando, todo me demuestra que se confluye en eso. Entonces, por eso lo menciono, ¿no? totalmente, sí, sí. Pero me parece que esas dos aristas son importantes. Está muy bueno y era una de las cosas que te quería preguntar, que de alguna forma lo estás diciendo, ¿no? Pero por ahí, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando, ¿sí? Que también está por ahí, ya sea en abogacía o en otro rubro, pero que está empezando, ¿no? O sea, decís esto de poder confiar en uno mismo y decir, che, tengo que hacer tal cosa. ¿Hay alguna otra cosa más adicional que por ahí le sumarías a eso? Yo creo que hay como, o sea, esto lo digo desde la experiencia que muchas veces de otros me atraviesa. ¿Por qué digo esto? Porque yo hablo con personas todos los días, de diferentes Sí, características, de diferentes vocaciones, de diferentes áreas, con diferentes necesidades. O sea, hablo con personas diversas de todo tipo. Creo que hay un tiempo que muchas veces la vorágine de la misma vida no nos permite tener, que es el tiempo que nos tendríamos que dar a cada uno de nosotros a encontrar cuál es nuestra verdadera vocación. Porque todos tenemos una vocación. ¿Y por qué digo todos tenemos una vocación? Porque a todos hay algo que nos gusta más que otra cosa. Siempre. Siempre va a haber algo que te va a gustar más que otra cosa. Y quizás en eso que te gusta un poco más está tu verdadera vocación. Y yo creo que cuando uno se presenta al mundo desde ese lugar, cuando uno puede ofrecer desde ese lugar algo a un otro, el resultado va a ser siempre positivo. Eh, no sé, si yo, digamos, soy muy escéptica quizás a plantear un empuje, una valentía solo con el objetivo de ganar dinero, ¿no? Que obviamente millones de personas lo hacen. sí. Pero al final del día, cuando te vas a dormir, estás haciendo lo que te gusta, porque, viste, Tal la cual. plata no te la vas a llevar a otra vida. Entonces es como que, ¿qué tenés para ofrecerle al mundo? Yo una vez di una charla para un grupo de colegas, hablando un poco de esto, y mi primera pregunta en la charla siempre es esa, es ¿qué tenés para ofrecerle al mundo? Que es una pregunta que mucha gente no se la hace.
Parece que si vos podés responder esa pregunta, ya tenés un punto a favor. Muy Después, bueno. obviamente, el análisis de la confianza que uno tiene que tener en uno mismo, bueno, y otras aristas que también tienen que, digamos, que congeniar para que uno avance, ¿no? Pero la pregunta inicial que yo me hice y que me parece que es muy importante tomarse el tiempo de hacerse es ¿qué tenés para ofrecerle al mundo? Después vemos qué hacemos con eso. Pero, no sé, justo ayer estaba mirando un TikTok de una persona que decía que en la pandemia se había quedado sin trabajo y que se puso a pensar qué podía hacer y qué era dentro de las cosas que podía hacer, qué le gustaba. Y se encontró con que tenía muchas plantas en la casa. Entonces Mira, aprendió a reproducirlas, las plantas, o muy sea, bueno. armar, como yo digo, hijitos Sí, o hijas de las propias plantas, y empezó a venderlas. Y bueno, buenísimo. salió adelante con eso. Eh, Encontró en su propio hogar una vocación, algo que le gusta, algo que la conecta con la vida. Bueno, obviamente todos tenemos una diferente. Pero me parece que esa es la pregunta inicial. O sea, Muy ¿qué tenés bueno. para ofrecerle al mundo? Sí, Y lo conecto con algo que decías antes, con el tema de por ahí, de lo que veías en películas, de cómo era tu profesión, supuestamente, con consejos de gente que por ahí no te suma. Y son todas cosas que uno capta desde afuera, pero si vos no vas adentro para encontrarte con esto que vos decís, ¿no? Che, ¿cuál es mi talento? ¿Qué es lo que tengo ganas de hacer? Que bueno, por ahí también puede pasar de que tu talento no sea lo que realmente vos tenés ganas de hacer. Pero si no te tomás el tiempo de preguntártelo, de analizarlo, de, no sé, agarrar un papel, una hoja, empezar a escribir y decir, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué no? Esto sí, esto no. No lo vas a descubrir. Así que está sí, muy bueno, está muy bueno. sí. Sí, Me sí, gusta. uno lo resume en una charla de, no sé, de una Sí, hora, pero la verdad es que este camino que yo conté empezó hace muchos años. Ahora tengo 33, empecé a los 23, o sea, hace 10 años a transitar el camino del derecho del trabajo y te diría que hace 16 sí, 16, 15 que estudié, que empecé a estudiar. O sea, hermoso. no es de la noche, o sea, no es del día a la noche, Sí, no es ni de algo hoy para mágico mañana. que si digo, bueno, quiero que pase esto, va a explotar y va a aparecer eso. No, Hay que no, buscarlo. no. Sí, es todos los días un acto. Eso Muy también bien. es, todos los días un poquito. Porque de 0 a 100, lo que fácil llega, fácil se va. Esa es una Bien. frase que me gusta como que hay frases que tengo como mantras Sí, y esa es una. De 0 a 100 hay un montón de cosas que en el camino te lo perdés. Y claro. es eso también, ¿no? Ahora resumimos todo una historia que es la mía, como puede ser la de cualquiera en una hora, pero también es Sí, eso. y me surgen un montón de preguntas que bueno, van a tener que quedar para una segunda charla, pero me encanta porque nada, es un valor súper zarpado para la gente que está mirando, para otro que también necesita un poco ese empujón o tiene dudas, ¿no? En cuanto a cómo desarrollarse, o mismo también está en un trabajo o en un lugar o en un espacio que no lo quiere, ¿no? Y uno a veces lo sostiene por miedo. De decir, che, mirá si me voy, y eso lo ves vos a diario, entonces, Sí, y me parece también que ahí como resuena, o eso es mucho lo que observo también en redes sociales, siempre la muestra del éxito. Siempre vemos claro, el éxito, pero cuesta mucho visualizar que el éxito, que para mí, desde mi punto de vista personal, es muy relativo, porque ¿qué es el éxito? Bueno, eso sería una discusión filosófica. Siempre hay un trasfondo, que si entre las personas pudiésemos comunicar ese trasfondo, seguramente animaríamos a más personas a lograr sus propios objetivos. Lo que pasa es que tenemos muchas veces una mentalidad muy exitista, pero realmente si pudiéramos comunicar un poco más esto, justamente, que es el camino, muchas más personas se animarían a transitarlo. Lo que pasa que, totalmente. viste, el ritmo de hoy es éxito, 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 éxito. No, Sí, no te deja ver que, no, che, hay un camino que pasar. sí, sí, y habría mucha más gente apasionada haciendo lo que le gusta, contenta caminando Totalmente, por la calle. Sí, totalmente. sí, sí,
La verdad que eso es algo eso que decís vos, es algo que muchas veces cuando yo lo digo, me tratan de idealista, viste, como de, ay, vos porque que vivís en un mundo paralelo, y no es que yo viva en un mundo paralelo, es que yo, desde mi humilde granito de arena, voy siempre a motivar a que eso suceda. No sé si lo voy a lograr, pero si me preguntás qué te gustaría que suceda, y eso me gustaría, que cada persona pueda contestar esta pregunta de qué es lo que tenés para ofrecerle al mundo. Me gusta, Eso me gustaría, me gusta. sí. Yo por lo menos me voy motivado ya. Ya me voy motivado. Hoy es viernes, arranco Bien, ya a full. con otra energía. Exactamente. No, qué bien, qué lindo, qué lindo. Bueno, como te decía, me quedan un montón de preguntas más que, bueno, no quiero Obviamente. extenderme en el tiempo, así también nos llevamos porque hay un montón de valor en todo lo que fuiste diciendo y me encanta y gracias por el tiempo, por No, compartir tu gracias a ustedes. experiencia. La verdad que es súper hermoso. Así que, bueno, nada, Gracias. no sé si hay algo más que por ahí quieras decir o contar, Eh, pero no, que si les gusta y quieren saber un poco sobre derecho del trabajo o tienen alguien que le pueda llegar a interesar y contenido blando, como le digo yo, que no está hecho para colegas, sino para mortales normales que no perfecto. conocen del derecho, pueden seguirme en TikTok o en Instagram, infotrabajo.doc. Y bueno, y siempre mi teléfono está a disposición, yo tengo directamente línea directa en el WhatsApp, y eso. Bien, sí, siempre estás ahí, atenta a los comentarios, a ayudar, eso yo mismo lo veo, así que buenísimo. Entonces, infotrabajo.doc, te pueden buscar, te van a encontrar en Instagram, en TikTok, así que excelente, que vayan, van a ver contenido, como decís, para personas reales que quieren aprender acerca del derecho laboral y que, bueno, lo explicás también como lo hiciste en todo este tiempo, ¿no? Así que hermoso, Exacto. hermoso. Bueno, Steffi, muchísimas Bueno, gracias. gracias.